Durante años, el príncipe Luis fue conocido como el bromista de la familia real. Ese pequeño de sonrisa traviesa que hacía muecas en los balcones, que se comportaba como cualquier niño normal, que robaba la atención con sus travesuras. Pero algo cambió. Recientemente, millones de personas notaron algo diferente en él. Su expresión, su postura, su forma de actuar. No era el mismo niño. Y lo que descubrimos sobre su transformación reveló un lado de Luis que nadie esperaba ver. Un lado que podría cambiar su futuro en la corona. Recuerda ese momento. El príncipe Luis estaba en el balcón de Buckingham Palace durante el jubileo de platino. Millones de personas miraban, pero en lugar de estar serio, como se esperaba, sacó la lengua. Luego hizo una mueca. Después se burló de la multitud con sus dedos. En ese instante, el mundo entero se enamoró de él. No era el príncipe perfecto que todos imaginaban. Era diferente. Era real. Durante años, Luis representó algo que la familia real nunca había mostrado: la libertad de ser niño. Mientras sus hermanos mayores caminaban rígidos y formales, él corría. Mientras otros se aburrían en eventos oficiales, él jugaba. Las cámaras lo capturaban todo, y las redes sociales explotaban. Cada aparición pública se convertía en viral. Había videos compilados de sus mejores momentos bromistas, memes, hashtags. Millones de personas en TikTok lo imitaban. Los tabloides lo amaban. La prensa lo consideraba el príncipe que nos recuerda que los royales también son humanos. Sus padres, los príncipes de Gales, a menudo lo regañaban en público, pero sus sonrisas revelaban que secretamente estaban orgullosos. Para 2024, Luis era más famoso por sus bromas que por su posición en la línea de sucesión. Los fotógrafos lo perseguían. Las marcas querían contratarlo. Los expertos en comunicación analizaban cómo un niño había logrado lo que tomó años a la institución real: conectar emocionalmente con las personas. Pero había un problema que nadie quería admitir. Con cada bromita, con cada gesto irreverente, Luis estaba creciendo. No era más ese niño pequeño de 5 años que todos encontraban tierno. Ahora tenía 10 años. Luego 11. Luego 12. Y la pregunta incómoda empezó a aparecer en foros reales y programas de televisión: ¿cuándo dejaría de ser un bromista adorable y se convertiría en un futuro rey? Los expertos en protocolo comenzaron a preocuparse. Las instituciones de la corona debían estar nerviosas, porque un príncipe que hace bromas en los balcones no es lo mismo que un futuro monarca. La familia real necesitaba que Luis creciera, que madurara, que entendiera el peso de su posición. Y entonces sucedió algo extraordinario. Lentamente, casi imperceptiblemente, Luis comenzó a cambiar. No de la noche a la mañana. Fue gradual, pero para quienes lo observaban de cerca, cada aparición pública revelaba algo diferente. Su postura era más recta, sus gestos menos exagerados, su mirada más seria. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que descubrimos sobre cómo su familia estaba moldeando su futuro reveló un lado completamente diferente de la realeza moderna. El momento exacto fue durante el Trooping de Caller en junio de 2024. La ceremonia anual del cumpleaños oficial de la monarquía. Millones de personas alrededor del mundo estaban viendo. Las cámaras enfocadas en cada miembro de la familia real. Era el lugar perfecto para que el príncipe Luis hiciera una de sus bromas clásicas. Los fotógrafos estaban listos. Los editores de medios ya planeaban sus historias. El príncipe bromista lo hace de nuevo. Pero algo sucedió que nadie esperaba. Luis estaba allí, en el balcón. Su uniforme perfecto, su postura recta, y su expresión era completamente diferente. Seria, concentrada, respetuosa. Pasó toda la ceremonia sin una sola mueca, sin una sola broma, sin un solo gesto fuera de lugar. El mundo se quedó en shock. En las redes sociales, las personas comenzaron a preguntarse: ¿está enfermo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el verdadero príncipe Luis? Los tabloides británicos publicaron artículos especulativos. Los comentaristas reales debatieron durante horas. ¿Era una coincidencia? ¿Fue una decisión personal? ¿O había algo más profundo sucediendo? Lo que pasó después fue aún más sorprendente. En los siguientes meses, Luis comenzó a aparecer en eventos completamente diferentes. No en ceremonias de protocolo aburridas, sino en actividades significativas. Lo vimos visitando hospitales infantiles. Lo vimos en programas de caridad. Lo vimos participando en proyectos ambientales. Y en cada ocasión, mostraba una madurez que contrastaba drásticamente con el niño bromista que todos conocíamos.
Su padre, el príncipe William, comenzó a incluirlo en compromisos oficiales reales, algo que normalmente no sucede con un príncipe tan joven. Esto fue crucial, porque no era un cambio accidental, era estratégico, era planeado. Los expertos en la familia real comenzaron a analizar lo que estaba sucediendo. La psicóloga infantil Sue Keynes comentó en televisión que este tipo de transformación gradual sugería un cambio intencional en la dinámica familiar. No eran solo bromas desapareciendo, era un príncipe siendo preparado para algo más grande. Durante años, la familia real había permitido que Luis fuera el mismo. Era parte de la modernización de la monarquía, mostrar que los reyes eran humanos. Pero ahora, con los cambios políticos en el Reino Unido, con la presión internacional aumentando, con el futuro de la corona en juego, algo había cambiado de estrategia. Los historiadores reales notaron un patrón histórico. Cuando la monarquía enfrenta periodos de incertidumbre, siempre preparan a la siguiente generación de una manera más rigurosa. El rey Charles III ya había vivido una larga espera para su trono. William había sido entrenado desde la infancia para ese papel. Ahora, Luis estaba siendo preparado de la misma manera, pero había un detalle que casi todos ignoraron. Un detalle que sugería que esta transformación era mucho más que simplemente crecer. Era sobre ser moldeado deliberadamente para un futuro específico, un futuro que nadie realmente había predicho. Y lo más increíble estaba por llegar. Detrás de las puertas del Palacio de Kensington, lejos de las cámaras y los fotógrafos, sucede algo que la mayoría de las personas nunca ve. Es el entrenamiento de un futuro rey. No es como la escuela normal. No hay lecciones de matemáticas o literatura. Es algo completamente diferente. Es el aprendizaje de cómo gobernar, cómo comportarse, cómo representar a una nación entera. Los reportes confidenciales de la corte británica, que han sido filtrados ocasionalmente a la prensa, revelan un sistema muy estructurado. Cada miembro de la familia real tiene tutores específicos, no solo académicos, sino también entrenadores de protocolo, especialistas en comunicación, asesores políticos, incluso instructores de manejo de medios. Para Luis, este entrenamiento intensivo comenzó alrededor de los 8 o 9 años. Un punto crítico en la vida de cualquier príncipe. Es cuando la infancia termina y comienza la preparación seria. Según fuentes cercanas a la familia real, fue entonces cuando sus padres tomaron una decisión importante. Luis necesitaba aprender la diferencia entre ser una celebridad y ser un futuro líder. Las bromas habían servido un propósito. Humanizaron a la monarquía. Mostraron que los reyes podían ser relajados y accesibles. Pero ahora, con Luis creciendo, eso tenía que cambiar. Y cambió de una manera muy específica. Sin embargo, había un detalle que casi todos ignoraron. Las personas que trabajan en el palacio reportaron algo inusual. Luis no solo estaba siendo entrenado en protocolo tradicional, estaba siendo entrenado en algo más, algo que sugerían los expertos en sucesión real. Estaban preparándolo para un rol diferente al de sus hermanos mayores. George, el hermano mayor de Luis, está siendo preparado para ser rey. Es el heredero directo. Su entrenamiento es centrado en el liderazgo político, la diplomacia y la toma de decisiones de alto nivel. Pero Luis estaba recibiendo un entrenamiento diferente. Los analistas reales comenzaron a notar que Luis participaba en eventos de caridad de una manera muy particular. No era solo estar presente, era participar activamente, dirigirse a las personas, mostrar empatía, comprender los problemas sociales. Esto sugería algo importante. Luis estaba siendo preparado para un rol de príncipe comprometido socialmente. Un rol de modelo para la nueva generación. Históricamente, esto no era inusual. El príncipe Harry fue preparado de manera similar, como un príncipe más accesible y orientado a las causas sociales. Pero con Luis, era diferente. Era más estructurado, más deliberado, como si la familia real hubiera aprendido las lecciones de la historia y estuviera aplicándolas de una manera más estratégica. Los tutores de protocolo le enseñaban cómo dirigirse a multitudes, cómo mantener la compostura bajo presión, cómo comunicar mensajes de esperanza y cambio. Esto no era información pública. Era lo que sucedía en las sesiones privadas dentro del palacio. Su padre, el príncipe William, jugaba un papel crucial en este proceso. William había pasado por su propio periodo de transformación años atrás. Él entendía lo que significaba crecer bajo escrutinio global. Y ahora estaba transmitiendo ese conocimiento a Luis.
Lo que es más importante, William estaba mostrándole a Luis que podía ser tanto un bromista como un líder, que la madurez no significaba perder tu personalidad. Significa saber cuándo usarla y cuándo guardarte. Pero lo que los observadores reales no entendían completamente era esto. ¿Para qué específicamente lo estaban preparando? ¿Cuál era el objetivo final de toda esta transformación? La respuesta estaba en la historia misma de la monarquía. Ser un príncipe joven en el siglo XXI es algo completamente diferente a hacerlo hace 50 años. Entonces, la privacidad existía. Los tabloides eran controlados. Las noticias se transmitían en televisión a horas específicas. Pero ahora, todo es diferente. Luis vive en un mundo donde cada respiración que toma es documentada. Cada gesto es analizado. Cada expresión facial es convertida en un meme. Es una presión psicológica constante que la mayoría de los adultos nunca experimentarían. Los psicólogos que estudian a las familias reales han documentado algo importante. La transformación que vimos en Luis no fue simplemente crecimiento. Fue adaptación a una presión extrema. Un niño que tenía que aprender, en tiempo real, que no podía ser solo él mismo. Tenía que ser una versión estratégica de sí mismo. El investigador Robert Lassay, quien ha escrito múltiples biografías sobre la familia real, observó en una entrevista con la BBC que la nueva generación de príncipes enfrenta una paradoja moderna. Deben ser auténticos y relacionables, pero también dignos y respetuosos del protocolo. Luis está viviendo esa contradicción constantemente. Durante años, esto pasó desapercibido porque Luis todavía era pequeño. Las expectativas no eran tan altas. Podía ser un bromista. Era adorable. Era apropiado para su edad. Pero cuando cumplió 10 años, algo cambió en la percepción pública y privada. Los expertos en comunicación real comenzaron a decir cosas como, ya no es tierno, ahora es irreverente. Las mismas acciones que antes eran encantadoras, ahora se veían como inapropiadas. Y Luis tuvo que aprender esto rápidamente. Tuvo que interiorizar, sin que se lo dijera explícitamente, que sus días de ser el bromista despreocupado habían terminado. Pero eso fue solo el comienzo de la presión que comenzó a construirse. En paralelo, la familia real estaba enfrentando desafíos sin precedentes. El documental de Netflix sobre Harry y Meghan había sacudido la institución. Los cuestionamientos sobre la modernización de la monarquía eran constantes. El mundo estaba pidiendo cambios. Y la familia real, bajo el liderazgo del rey Charles III, necesitaba mostrar que podían adaptarse. Luis se convirtió, sin querer, en el símbolo de esa adaptación. Su padre, William, comprendía profundamente lo que era crecer bajo presión. William había perdido a su madre, la princesa Diana, cuando apenas tenía 15 años. Toda su adolescencia fue perseguida por la tragedia y el escrutinio. Aprendió a construir muros emocionales, a compartir solo lo que era necesario, a ser fuerte cuando realmente necesitaba llorar. Ahora William estaba viendo a su hijo enfrentar presiones similares, pero de una manera diferente. Luis no enfrentaba tragedia, pero se enfrentaba a la expectativa de ser perfecto, de ser el príncipe que todos querían que fuera. Los historiadores notan un patrón claro en la familia real. Cada generación se adapta a las presiones de su época. El abuelo del rey Charles, el rey George V, tuvo que gobernar durante la Segunda Guerra Mundial. El rey Charles tuvo que modernizar una institución atrapada en el pasado. Ahora William, y pronto Luis, tendrán que navegar un mundo completamente digital, donde la privacidad es un lujo. Lo más sorprendente fue que nadie habló abiertamente sobre esto. No había comunicados de prensa. No había explicaciones oficiales. La transformación simplemente sucedió, y el público simplemente observó, preguntándose, ¿qué está pasando con el príncipe Luis? La respuesta estaba conectada a algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con el futuro mismo de la monarquía. Cuando miras hacia atrás, las señales estaban allí todo el tiempo. No las vimos porque no sabíamos qué buscar. Pero ahora, al revisar videos, fotografías y reportes de eventos antiguos, la transformación de Luis no fue repentina. Fue un proceso largo que comenzó años antes de lo que cualquiera se dio cuenta. La primera señal llegó en 2022, durante el funeral de la reina Isabel II. Luis tenía 9 años. Millones de personas vieron a un niño de 9 años de pie en Westminster Abbey, durante la ceremonia más importante del siglo. Su expresión no fue bromista. Fue seria. Fue respetuosa. Fue perfecta. Los comentaristas reales notaron algo inusual ese día. El historiador real Hugo Víquez comentó en Sky News, «Lo que me sorprendió fue la madurez de Luis.
En un momento tan delicado, demostró que podía estar a la altura de la ocasión. Pero nadie conectó los puntos. Nadie dijo, esto es el comienzo de algo más grande. Luego vino el jubileo de platino en junio de 2022. Fue entonces cuando vimos la famosa escena del balcón. Las bromas, la lengua sacada, las muecas. El mundo vio a un príncipe despreocupado. Pero si observas más de cerca, verás algo diferente. En videos más largos de ese día, puedes ver momentos donde Luis se detiene. Literalmente se detiene de bromear. Mira a su padre, observa su expresión, y luego vuelve a sonreír. Era como si estuviera midiendo constantemente si era apropiado bromear o no, como si ya estuviera aprendiendo a controlar su comportamiento. Ese mismo año, en la visita de la familia real a Cardiff, Gales, Luis comenzó a interactuar con las personas de una manera diferente. No estaba solo saludando, estaba preguntando, estaba escuchando. Los reporteros locales notaron que hizo preguntas detalladas a las personas sobre sus vidas, preguntas que sugerían empatía, que sugerían que le importaba. Pero la señal más importante llegó en 2023. Durante la coronación del rey Charles III en mayo de 2023, sucedió algo que pasó casi desapercibido. Luis estaba en la ceremonia. Fue un evento masivo. Millones de personas alrededor del mundo viendo. La presión era extrema. Pero Luis fue impecable. No bromista, no inquieto. Simplemente perfecto. Lo más importante fue lo que sucedió después de la coronación. En las recepciones privadas, los asistentes reportaron que Luis pasaba tiempo hablando con líderes mundiales. No de manera formal, sino genuina. Hacía preguntas inteligentes. Recordaba nombres. Mostraba interés real en las personas. Un diplomático francés que estuvo presente en una de esas recepciones comentó posteriormente a la prensa: no pensé que fuera posible tener una conversación genuina con un niño de 10 años durante un evento de Estado. Pero Luis lo hizo. Sin embargo, había un detalle que casi todos ignoraron. En 2023 y 2024, Luis comenzó a ser incluido en causas específicas. Cambio climático, salud mental infantil, educación. No eran causas aleatorias. Eran causas que su padre, el príncipe William, también apoyaba activamente. Era como si estuviera siendo entrenado, no solo para ser un príncipe, sino para ser un príncipe con propósito, con una misión. Los analistas de la familia real comenzaron a notar un patrón histórico. Cuando un príncipe es asignado causas específicas desde joven, generalmente significa que está siendo preparado para un rol muy particular. Un rol donde tendría que defender esas causas. Liderar iniciativas. Ser la cara pública de los cambios que la monarquía quería implementar. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Todas las señales que vimos, todos esos momentos que pasamos por alto, todos esos cambios graduales en su comportamiento, no eran simplemente madurez normal. Eran pasos deliberados hacia algo mucho más significativo. Algo que revelaría exactamente por qué la familia real estaba invirtiendo tanto esfuerzo en transformar al príncipe bromista en alguien completamente diferente. La pregunta que quedaba sin respuesta era, ¿para qué específicamente lo estaban preparando? Si entendiéramos lo que la familia real estaba haciendo con Luis, tendríamos que entender primero lo que está sucediendo con la monarquía misma. Porque Luis no es simplemente un príncipe siendo preparado. Es un símbolo de algo mucho más grande. Un cambio fundamental en cómo la monarquía británica ve su futuro. Durante siglos, la monarquía fue sobre poder, sobre tradición, sobre distancia. Los reyes y reinas gobernaban desde la altura. Eran figuras casi divinas, prácticamente intocables. Pero eso cambió, especialmente después de los eventos de los últimos años. El príncipe Harry y Meghan Markle sacudieron los cimientos de la institución cuando revelaron sus experiencias traumáticas. La narrativa cambió. De repente, las personas comenzaron a cuestionar si la monarquía era realmente lo que pretendía ser. Si realmente servía a las personas. Si realmente se preocupaba. El rey Charles III, quien ahora lidera la monarquía, entendió algo crucial. Entendió que ya no podía ser solo un símbolo distante. Tenía que ser accesible. Tenía que mostrar que le importaba. Tenía que modernizar la institución, o la institución se desmoronaría. Así que comenzó a desarrollar una estrategia. Y esa estrategia incluyó a Luis. Los expertos en comunicación real vieron exactamente lo que estaba sucediendo. El analista real Craig Sullivan escribió en el Daily Telegraph: lo que estamos viendo es la construcción deliberada del futuro rostro de la monarquía.
Luis está siendo posicionado no solo como un príncipe, sino como un embajador de cambio. Esto es crucial, porque mientras George está siendo preparado para ser rey, Luis está siendo preparado para algo diferente, para hacer la conexión entre la monarquía y las personas, para ser la voz que defienda las causas que importan, para ser, de cierta manera, el príncipe que la monarquía moderna necesita. Pero lo que la mayoría de las personas no entiende es cómo afecta esto personalmente a Luis. Imagina ser un niño. Imagina que todos tus movimientos son observados. Imagina que te dicen, sin palabras, que tienes que cambiar quién eres, que no puedes ser bromista, que tienes que ser maturo, que tienes que representar algo más grande que ti mismo. Todo esto mientras tienes 11, 12, 13 años. La psicóloga royal Dr. Fiona Barlow señaló algo importante en una entrevista con la BBC. Los príncipes jóvenes que se someten a este tipo de transformación corren el riesgo de perder su sentido de identidad. Luis tiene que equilibrar ser genuino con ser lo que la institución necesita que sea. Es una carga emocional muy pesada para alguien de su edad. Y aún así, Luis lo está haciendo. Está navegando esta presión con una madurez que es casi preocupante en un niño tan joven. Lo más sorprendente es que podemos ver esto en sus últimas apariciones públicas. En eventos recientes de 2024, Luis muestra una seguridad que no debería tener alguien de su edad. Habla con confianza sobre temas sociales. Muestra empatía genuina. Conecta con las personas de una manera que su abuelo, el rey Charles, aprendió solo después de décadas de vida pública. Pero la verdad más profunda sobre la transformación de Luis es esta. No es solo sobre prepararlo para un futuro rol. Es sobre salvar a la monarquía misma. Los historiadores reales entienden que cada generación de la familia real debe demostrar por qué sigue siendo relevante, por qué sigue siendo necesaria. George hará eso siendo rey. Pero Luis está haciendo algo diferente. Está mostrando que la monarquía puede ser moderna, puede ser compasiva, puede ser una fuerza para el bien. Y esto es lo que nadie realmente esperaba cuando vimos al príncipe bromista haciendo muecas en el balcón hace años. Su transformación no es sobre perder quién es sobre evolucionar en alguien que el mundo necesita que sea. Pero hay algo más, algo que revela exactamente por qué esta transformación es tan importante para el futuro de la corona, algo que ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. Cuando entiendes completamente la transformación de Luis, entiendes algo profundo sobre la monarquía moderna, algo que ha estado en el centro de esta historia todo el tiempo. Luis sacrificó su infancia, no de una manera dramática. No hubo un momento donde alguien le dijo explícitamente, ya no puedes ser bromista, ya no puedes ser tú mismo. Fue más sutil. Fue sobre aprender gradualmente que el mundo no quería al bromista despreocupado. El mundo quería algo más. El mundo quería un príncipe que significara algo, que representara algo, que fuera parte de la solución a los problemas del mundo. Y Luis aprendió esto, completamente, internamente, sin quejarse, sin resistirse. Los psicólogos que estudian a los niños de familias prominentes han documentado algo importante. Cuando un niño entiende, desde temprana edad, que sus acciones afectan a millones de personas, algo cambia en su psicología. El niño no desaparece completamente, pero se esconde. Se convierte en algo que solo emerge en momentos privados. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente significativa. Luis no está resentido. Cuando lo ves en eventos recientes, no parece estar sufriendo. No está deprimido. Está genuinamente comprometido con las causas que representa. Está genuinamente interesado en las personas con las que habla. Esto sugiere algo más profundo. Sugiere que Luis no solo fue obligado a cambiar, fue ayudado a ver el propósito en ese cambio. Su padre, el príncipe William, jugó un papel crucial en esto. William no solo le dijo a Luis que tuviera que cambiar, le mostró por qué cambiar era importante. Le mostró cómo ser maduro no significaba perder su esencia. Significaba aprender cuándo ser responsable, cuándo permitirse ser niño. En conversaciones privadas que han sido reportadas por los asistentes de palacio, William le ha dicho a Luis cosas como, tu posición te da una plataforma que millones de personas no tienen. Lo que hagas con esa plataforma importa. No es una carga que se impone. Es una responsabilidad que se explica, que se entiende. Y Luis la aceptó. Lo más increíble es que mientras esta transformación sucedía, Luis también estaba aprendiendo algo crucial sobre sí mismo. Estaba descubriendo que genuinamente le importaba, que genuinamente quería hacer diferencia, que la madurez no era algo que se le impusiera, sino algo que él quería para sí mismo.
Esto es lo que los historiadores reales entienden. Luis no fue destruido por esta transformación. Fue fortalecido por ella. Pero la implicación más grande es esta. La monarquía está apostando el futuro de la institución en personas como Luis, en príncipes que pueden ser tanto honestos como responsables, que pueden ser accesibles pero dignos, que pueden conectar con las personas sin perder su propósito. George será rey, pero Luis será probablemente más influyente en cómo la monarquía sea percibida en el futuro, porque Luis es el modelo del nuevo tipo de royal. Alguien que entiende que la institución solo sobrevive si sirve un propósito más allá de sí misma. La transformación del príncipe bromista no fue sobre reprimir quién es Luis. Fue sobre ayudarlo a convertirse en quien necesitaba ser. Y lo más asombroso es que Luis lo entendió, lo aceptó y lo abrazó completamente. Cuando ves videos recientes de Luis en eventos de caridad, cuando lo ves hablando sobre cambio climático, cuando lo ves conectando genuinamente con niños que enfrentan dificultades, ves a alguien que ha encontrado propósito, que ha encontrado significado, que entiende que ser príncipe no es solo un título, es una responsabilidad. Eso es lo que significa su transformación. No es el fin del príncipe bromista, es el comienzo de algo más importante, el comienzo de un príncipe que el mundo realmente necesita. Y eso es lo que nadie esperaba cuando vimos esas muecas inocentes en el balcón hace años.